Hay 3 tipos de afectaciones que registra el capítulo con respecto a la comunidad que me gustaría profundizar. Y es, por ejemplo, un tema como de sanción social en el que no eran solo los actores armados, sino las comunidades las que a veces se ponían del lado de los actores armados para hacer control de la comunidad LGBTI, la violencia correctiva y un tipo de control sobre exámenes de VIH, por ejemplo. Son 3 cosas que me gustaría que nos explicaras más a fondo aquí. Sí, bueno, yo creo que ahí lo primero es contarte que el grupo de trabajo de género y particularmente las personas que hicieron o que construyeron esta sección LGBTIQ+, que se llama La Verdad es Arcoíris, leyeron todos y cada uno de los testimonios que la comisión recogió que daban cuenta de las violencias en contra de las personas LGBTI. Esto es una introducción pequeñita metodológica, pero creo que es importante y también es importante reconocer el trabajo porque imagínate que, bueno, pues tú sabes que cuando se hacen estas investigaciones tan grandes, además toda esa cantidad de información, en la captura de la información y en lo que reflejaba el sistema de información misional, se sospechaba, nosotras sí sospechábamos que de pronto podría haber algunos errores en la clasificación de la información. Entonces lo que hizo este equipo fue sentarse a leer todos y a empezar a clasificar y a decidir si en efecto hablaban de violencias en contra de personas LGBTIQ más o no. En principio se tenían 700 entrevistas aproximadamente y después de esta reclasificación se tuvieron 405 entrevistas que fueron finalmente las que quedaron. Entonces esto es importante porque pues fue una comisión de la verdad con una escucha intencionada, ¿no? Con una escucha no solo intencionada sino rigurosa, es decir, de poder decirle al país, bueno, recogimos estos datos como a nivel cuantitativo. Una vez se recogieron todos esos o se reclasificaron estos testimonios, lo que el equipo encontró fue, y este yo creo que es el principal hallazgo de la sección LGBTIQ+, es que hubo un patrón de persecución en contra de personas LGBTIQ, que como bien lo dijo Andrés, estuvo, digamos, la razón de esto fue castigar o perseguir a quienes se salían de la norma heterosexual impuesta. Por parte de todos los actores. Sí, o sea, todos, esto no tenía distinción. No. Paramilitares, guerrilla, ejército. Y fuerza pública. Y la fuerza pública incluye pues las fuerzas armadas y la policía, ¿no? Entonces, bueno, sí, este es como el gran hallazgo que la comisión le entrega al país y además se dio cuenta de que hubo como un sinnúmero de violencias en contra de las personas LGBTIQ+, en su orden fueron amenazas, desplazamiento, violencias sexuales, que creo que también es importante acá decirlo, y es que hablamos de violencias sexuales en plural, no solo violencia sexual en singular, porque nos salimos como de esa concepción jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Para que entendamos todos. Sí, entonces violencia sexual casi siempre hace referencia a la violación, ¿no? A la violación sexual. Las violencias sexuales tienen varios tipos, entonces está la amenaza de violación, está el acoso sexual, están las violencias reproductivas, como por ejemplo los abortos forzados, las esterilizaciones forzadas, bueno, entre muchas otras. También se encontró exilio como una forma de violencia en contra de las personas LGBTIQ+, y la tortura. Entonces, al analizar todos estos distintos testimonios y al clasificar las distintas violaciones que emergieron de estos testimonios, en efecto, lo que encontró el equipo fue que este patrón de persecución, digamos que estuvo explicado en 2 grandes extremos. Por un lado, la instrumentalización a las personas LGBTIQ+. Esto quiere decir que utilizaban a las personas LGBTIQ+ como mensajeros o para que trajeran o llevaran información. ¿Como obligados? Sí. Ok. O para obtener información. Entonces aquí en formas de violencia, por ejemplo, está la esclavitud con fines sexuales o la esclavitud sin fines sexuales. Esto fue mayormente perpetrado por las guerrillas, ¿sí? Y al otro extremo está la aniquilación o la eliminación, que fue mayormente perpetrado por los grupos paramilitares, ¿sí? También se encontraron algunos casos de aniquilación por parte de la fuerza pública, particularmente casos de violencia en contra de personas trans perpetrada por la policía. Entonces, cuando se encontraron y cuando se dimensionó este patrón, también se encontraron, las razones por las cuales todos los actores armados lo cometieron.
y fueron dos también. El primero es el control social, que bien ya lo explicó Andrés hace un momento, y el segundo es la legitimación que ese control social le daba a los actores armados, y ahí entra lo que me preguntas. Entonces, digamos, esto lo decimos en los espacios y es duro decirlo, es duro decir que hubo complicidad social, que fue cuando personas de la misma comunidad, incluso de la misma familia, utilizaban la presencia de los actores armados en los distintos territorios para perseguir a las personas LGBTIQ+, para señalarlas, para castigarlas o para violentarlas, ¿sí? Entonces, esto al mismo tiempo legitimaba la presencia de los actores armados en el territorio. ¿Por qué? Por esa misma instauración autoritaria de lo que debe ser la sociedad. Bien lo decía Andrés, no se puede salir, no puede haber fiestas, las mujeres tienen que comportarse de una manera, los hombres deben comportarse de otra y las personas LGBTIQ+ no pueden existir, ¿sí? Tenemos muchos testimonios que dan cuenta de, por ejemplo, es que esto le pasa a usted por cochina, le decían a una mujer lesbiana. Es que usted es una sucia, ¿sí? Usted viene aquí a ensuciar nuestra comunidad. Entonces, la complicidad social hace referencia a esto, ¿no? A cómo las personas de la sociedad civil utilizaron la presencia de los actores armados para perseguir a las personas LGBTIQ+. La segunda pregunta que me hacías era de la corrección, entonces esto tiene que ver también con ese orden moral impuesto que obviamente está basado en estereotipos de género y en la sexualidad. Entonces es como, de nuevo el mismo ejemplo, una mujer lesbiana es violada para que aprenda a ser mujer, ¿sí? Para que sepa lo que es, lo que debería ser, exacto. Y lo mismo con los hombres gays y con las personas trans también. Esto. Y lo último que me preguntas es sobre las pruebas. Sí, es que es tenaz, es muy duro y creo que también es importante decirles a las personas que, y esto lo hemos dicho en varios espacios, que si van a leer el volumen, pues lo lean también como con una intención, ¿no? No sentarse en la cama a las 10 de la noche y leerlo en el celular, porque es duro. Es duro. Y hay que hacerlo como por etapas también. Exactamente. Como tomándose descansos y sí, es realmente duro. Sí, exacto. Bueno, y lo último es sobre estas pruebas obligatorias de VIH. Ahí es importante contarte que nosotras, aparte del volumen, hicimos unos casos que dan cuenta de distintas cosas. Uno de ellos es justamente esto, las pruebas obligatorias de VIH. Esto pasó particularmente en el Meta, en Vista Hermosa, y fue cuando la antigua guerrilla de las FARC obligó a toda la comunidad de Vista Hermosa, no solamente a las personas LGBTIQ+, a que se hicieran pruebas de VIH. Obviamente, lo que pasó en el conflicto armado, y bien lo dijo Andrés, es que pues, estas violencias se exacerban o tienen un impacto diferencial en las mujeres y en las personas LGBTIQ+. Entonces, pues había este estigma, ¿no? Ser gay igual tener VIH, ¿no? Y bueno, sí, les obligaron a todos. Allí también hubo como... se analizó la participación también como del hospital y de los funcionarios ahí como del hospital y pues quienes finalmente salían con un resultado positivo pues eran desplazados, eran expulsados de las comunidades, por lo que te digo, este imaginario de cómo debe ser la sociedad es una sociedad limpia, ¿no? Entre comillas, obviamente, sin trago, sin drogas, sin robos, sin prostitución, sin fiestas, ¿no? Una cosa además... Cavernícola total. Total, además supremamente conservadora, una doble moral increíble, porque por un lado exigen que no haya droga, por ejemplo, pero por otro lado tienen control de las rutas del narcotráfico, bueno. En fin, pero entonces es como lo que te decía al principio, este sello de género en el conflicto armado que impactó de una manera diferencial a las mujeres y a las personas LGBTI, ¿no? A los hombres lo que pasó fue que los asesinaron, fueron víctimas de homicidio. A las mujeres y a las personas LGBTI+, como le dije al principio, la guerra les atravesó el cuerpo y la manera en cómo se comunicaban, cómo interactuaban con las personas.